Bienvenidos amigos, es el día de hoy en este programa Por una Mejor Vida Sunday, y el tema que vamos a tratar en nuestra enseñanza va a ser sobre la intimidad con Dios. Muchas veces tenemos más una relación religiosa que realmente una relación de amistad con Dios, y Dios te ha buscado a ti y a mí no para tener una religión, sino para tener una amistad cercana, porque eso es lo que Él desea, que tú y yo seamos sus mejores amigos. Mi vida desde pequeño, mi abuelo era cristiano, mi padre era cristiano, nací en un hogar cristiano y entonces siempre sabía yo que tenía un propósito de parte de Dios. Yo sabía que tenía un llamado, siempre lo escuché en casa, siempre se hablaba de que nuestra vida tiene un sentido, tiene un propósito. Y la forma en que yo vi que tenía un llamado desde niño es de cierta manera como saber que hay algo que voy a hacer, saber que hay algo de parte de Dios en mi vida, pero a veces batallas precisamente con hacerlo muy religioso, ¿no? Como que yo sé que Dios me quiere usar para algunas cosas, pero yo quiero vivir mi vida, ¿no? Y ya después entendí que eso es no saber o no entender el verdadero propósito de Dios, porque a veces pensamos que el propósito de Dios tiene que ver con ser religiosos, a lo mejor estar todo el día en la iglesia, o pensar que servir a Dios y cumplir su propósito solamente tiene que ver con iglesia, iglesia, Biblia, Biblia, y como que uno quiere otras cosas, ¿no? Te creas una expectativa de responderle al llamado de Dios. Entonces, tú dices, sí, Dios, yo te quiero servir, y te creas una expectativa, pero para servirte necesito ser muy santo, para servirte necesito cumplir estas reglas, o te comparas, ¿no? Pero es que yo no soy como tal persona, ¿no? Y entonces eso te va deteniendo y te va creando ese sentimiento de yo no lo voy a lograr, yo no lo puedo hacer. Y yo estoy convencido que el enemigo pone muchos pensamientos a tu alrededor. A mí me los puso, donde como que dices, bueno, si no cumplo las expectativas de Dios en este nivel, pues mejor no hago nada. Pero ahí es cuando vuelves a leer la Biblia, cuando vuelves a escuchar la voz de Dios y te das cuenta que Dios no nos llama porque estamos capacitados, ¿no? Sino que nos llama por su amor, y a nosotros, a todos los que nos llama, nos capacita. Entonces ahí es cuando empiezas a redescubrir ese llamado, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la intimidad con Dios. Generalmente nosotros vemos nuestra relación con Dios como una religión. La verdad es que en las culturas latinas tendemos a tener una imagen de Dios como un Dios lejano, como una persona que no nos oye. De hecho, en nuestras culturas tratamos siempre de ganarnos la simpatía de Dios de una manera o de otra, y muy inconscientemente pensamos que nunca alcanzamos el estándar para poder tener una cercanía de Dios. Y tal vez esto viene en muchos casos porque tal vez en nuestras mismas casas nuestros padres fueron personas lejanas a nosotros, que pusieron estándares que no llenamos, o tal vez hubo una diferencia en casa entre los hijos, entre los hermanos, y hubo alguna preferencia por algún otro hermano, y nosotros nos sentimos de una manera o de otra como que no pudimos tener esa conexión con nuestro Padre terrenal como nos hubiera gustado. Y la misma religión también nos ha puesto a Dios como una persona que siempre está enojada, como si fuera un policía galáctico que tiene un garrote en la mano y está esperando a ver en qué momento nos equivocamos tú y yo para castigarnos o dejarnos de hablar. Pero el día de hoy yo quisiera hablar sobre un tema que ha estado constantemente en mi corazón, en mis pensamientos, en esta etapa de mi vida, sobre la intimidad con Dios. La verdad es que la relación, el nosotros ser cristianos, el conocer a Dios, se basa en el principio de relación. No pudiera haber ninguna otra manera de ser cristianos si no entendemos que el concepto de convertirnos a Cristo no es solamente hacer una oración y convertirnos a una religión y cambiar solamente de etiqueta, sino entender que en el momento en que nosotros nacimos de nuevo, fue
un nacimiento espiritual, pero también empezó un episodio de nuestra vida, un capítulo diferente en nuestra relación con Dios. Antes estábamos distantes, antes no podríamos acercarnos a Él. Jesucristo fue el que nos dio la posibilidad de acercarnos confiadamente, dice la palabra, acercándonos confiadamente ante el trono de su gracia. Pero la verdad es lo que yo observo al estar en el ministerio por casi 3 años, es que no toda la gente llega a sentir esa aceptación de parte de Dios, no toda la gente se siente aún digna. He encontrado gente que dice, bueno, pues yo todavía no puedo acercarme o escuchar de Dios como usted escucha, pastora, y esto es una mentira. Nosotros cuando tenemos hijos, en este mes de mayo que se está celebrando el Día de las Madres, por ejemplo, los bebés no saben cómo hablarnos. Los bebés nacen sin saber hablar, sin tener muchas habilidades para comunicarse, de movimiento. Sin embargo, son nuestros hijos y con la sola sonrisa o con el movimiento que haga, estamos estableciendo un contacto con ellos. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Hay una relación íntima. Fueron engendrados por nosotros y desde el mismo momento en que nacen ya tenemos como madres una intimidad. Bueno, pues de la misma manera es con Dios. Desde el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo, ya se hizo una conexión con Dios. Y de hecho, aquí lo más importante es que entendamos tú y yo, es que dice la palabra que Él nos escogió y que Él nos amó primero. Y yo creo que cuánto trabajo nos cuesta como cristianos poder vivir en esta dimensión. Y si logramos tú y yo vivir en esta dimensión de amistad y de intimidad con Dios, ¿sabes? Tu relación con Dios va a dejar de ser un yugo, tu relación con Dios va a dejar de ser una carga de ver si estoy llenando las expectativas o no de Dios, va a ser una relación confiada, sabiendo que tenemos un Dios de amor, porque la esencia de Dios es principalmente amor. Entonces ya no nos estaremos forzando en qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Las cosas se van a dar por sí solas. Vamos a caminar en ese proceso de santificación, en ese proceso de crecimiento espiritual de una manera más natural. ¿Por qué? Porque caminaremos con confianza. Qué difícil es en la vida caminar con alguien al cual le tenemos miedo. Yo me puedo imaginar, imagínate hacer un viaje largo con una persona que le tienes miedo porque se va a enojar por cualquier comentario que tú hagas o por cualquier actitud que tú tengas o porque no le caes bien. Pues qué difícil ha de ser la vida cristiana si estamos caminando con Dios pensando que no llenamos sus expectativas. Qué difícil, en lugar de ser verdaderamente una bendición, se puede llegar a convertir en un yugo. Por eso dice la palabra en Apocalipsis que Él está tocando a la puerta de nuestro corazón. Dice, yo estoy tocando a la puerta y si alguno oye mi voz, dice, yo entraré con Él y cenaré con Él. Generalmente este versículo se ocupa para compartirle a las personas de salvación, pero realmente es un versículo que está fuera de contexto. Este versículo lo que está tratando de enfatizar es que Dios está teniendo el deseo, Jesús está teniendo el deseo de tener comunicación, intimidad. Yo estoy entrando, yo estoy tocando a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón, porque quiero platicar contigo. De hecho, en el Apocalipsis también, ilustrando cómo estarían al final de los tiempos el estado de las iglesias, habla de 7 iglesias y a una de ellas Jesús le dice, yo sé todas tus obras, yo sé tu sana doctrina, yo sé que tienes celo por esto, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo me doy cuenta que eso sucede en el círculo cristiano, en el ambiente de la iglesia, o hay gente que no ha podido nunca sentir verdaderamente, genuinamente esa aceptación y veo que está tratando de agradar a Dios, ganarse un amor que ya fue dado antes de que le conociéramos, o hay gente que ni siquiera contempla esa necesidad y ve la iglesia solamente como una religiosidad más. Yo quisiera que profundizáramos en la riqueza que tenemos de esta oportunidad, de la invitación de Dios de ser cercanos a Él. De hecho, el primer mandamiento
Dice, amarás al Señor tu Dios. La relación con Dios está fundamentada en amor. Y no solamente de Él a nosotros, sino de nosotros hacia Él. Y si nosotros logramos establecer esta relación, yo te aseguro que vas a disfrutar, vas a descubrir muchísimas cosas en tu vida. Vas a dejar de depender de la aceptación de los demás. Uno de los problemas en la vida que yo veo es que el ser humano de por sí está inherente en nosotros la necesidad de aceptación. El problema es que estamos buscando la aceptación en personas que ellas mismas ni siquiera se aceptan, o en personas que están batallando con un problema de identidad. Por eso, el perfecto amor solamente lo podemos encontrar en Dios. En Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, y no porque tenga un valor más uno que otro, sino el Espíritu Santo, no es porque sea, en este caso, el Espíritu Santo, el que tenga más valor, menos valor, sino es el Espíritu Santo porque fue el tercero en revelarse con nosotros. Y Él es el que nos va a ayudar en este tiempo de la vida, de la historia de la humanidad para los cristianos, es el que nos va a ayudar a acercarnos al Padre y al Hijo a través de su voz, comunicándonos con Él. Vámonos a un versículo de la palabra que está en Juan 10, 27 y 28. Yo en lo personal soy una persona de mucha comunicación. Veo que hay gentes que son más calladas, veo que hay personas que les cuesta más trabajo relacionarse. A mí me gusta llegar a un lugar y empezar a hacer plática con la persona que me está atendiendo en la ropa, le pregunto cómo está su día, le pregunto cuánto tiempo tienes trabajando aquí, le pregunto qué le gusta. Hace poco viajé y estaba en una tienda y le pregunté a la joven, ¿tú eres de aquí? Pues me empezó a platicar que venía de Nueva York, que no era ahí de California. Y es muy bonito porque se establece un ambiente diferente. De la misma manera nuestra vida cristiana se va a desarrollar diferente cuando entendemos que tenemos un Dios cercano. En lo personal no hay nada más terrible que me pueda pasar que yo no escuche ya la voz de Dios. Puede dejarme de hablar quien sea, pero si yo no escucho la voz de Dios, empiezo a sentir una soledad, la cual yo creo que Dios no quiere que tengamos. Y veo muchos cristianos que están buscando, por ejemplo, una palabra profética. ¿Por qué? Porque no oyen la voz de Dios. Creo en la palabra profética, creo que Dios nos habla a través de la profecía. Sin embargo, cuando una persona no escucha la voz de Dios de una manera personal e íntima, siempre va a buscar a alguien que le hable de parte de Dios. Y esto no es lo que Dios quiere. Imagínate que tus hijos se comunicaran contigo a través del vecino. Imposible. Tus hijos y mis hijos se comunican con nosotros en una comunicación directa. El día de ayer estaba yo leyendo las cartas de mis hijas, de mis hijos, y pues es una manera directa, no me lo tuvieron que mandar con la vecina. Por eso tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos el derecho de tener una amistad cercana con Dios. Y yo creo que Dios está buscando en este tiempo, más que religiosidad de nosotros, está buscando esa intimidad, porque muy seguramente tiene muchos secretos que revelarte que tiene para tu vida y para mi vida. Vamos a ir al Juan 10, 27, 28. Dicen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Interesante. 3 puntos que yo quiero enseñarte el día de hoy sobre estos 2 versículos. Si nos vamos al 27, el primer punto que podemos ver aquí es mis ovejas. No está diciendo las ovejas, no está diciendo tus ovejas, no está diciendo sus ovejas, no está diciendo algunas ovejas, está estableciendo esta sentencia, esta declaración, lo está estableciendo con un principio, pertenencia. Mis ovejas. Mis ovejas.
No hay nada más importante para una persona que sentirte que eres parte de alguien, que le importas a alguien, que alguien te va a proteger. Y Jesús está diciendo, mis ovejas, porque Él nos compró en la cruz, le costamos su vida y Él tiene un gran aprecio por nosotros. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Para que tú escuches a una persona, forzosamente tienes que estar cerca de esa persona. Aquí no dice, oyen mis gritos. Aquí está diciendo, oyen mi voz. Cuando estamos con mucha gente y alguien nos está hablando, para que tú y yo podamos escuchar a esa persona, tenemos que separarnos de los demás y poner atención y voltear nuestra cara, voltear aún nuestro cuerpo y poner todos nuestros sentidos en esa persona para poderla escuchar. Pues en la vida hay muchas voces, en la vida hay muchos movimientos y tenemos que tomar la decisión como hijos de Dios, parar en la vida y hacer un tiempo y dejar de tanto movimiento y enfocarnos en la voz de Dios. Y eso es lo que nos falta como cristianos muchas veces. Escuchamos y pedimos consejos de todo mundo, pedimos apoyo de todo mundo, pero no estamos escuchando la voz del buen pastor. El único que nos puede pastorear, en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y dónde nos lleva ese pastor? Vamos a ver qué dice el Salmo 23. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia, qué interesante. David tenía una intimidad con el buen pastor y dice, ciertamente. Sin lugar a dudas, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que vemos la importancia de tener esa cercanía para poder escuchar al buen pastor y para poder conocerlo. Así que tenemos que desarrollar la habilidad, la costumbre de tener una intimidad con Dios. Yo me recuerdo que un maestro dijo, pues mucha gente escucha solamente una palabra profética y yo creo lo profético con todo mi corazón, pero yo creo que lo profético va a venir a confirmar lo que el buen pastor ya te habló ahí a ti en lo secreto. Decía este maestro, los últimos años de mi vida la pasé, los últimos meses de la vida de mi padre, la pasé con mi padre en mi casa. Y en esos meses nos pasamos muchas tardes. Mi papá abrió su corazón, me dijo cosas de mi familia, importantes cosas que él quería encargarme. Y sería tanto como en una de esas tardes de una intimidad profunda como con mi padre, alguien viniera a la puerta y me dijera, traigo un mensaje de parte de tu papá. Mi respuesta inmediata sería, ¿de veras? Mi papá está allá adentro conmigo platicando. ¿Cuánta falta nos hace como cristianos, como hijos de Dios, poder tener una amistad cercana con Dios? Un Dios que nos va a aceptar y que sabe nuestras debilidades y que necesita que oigamos su voz para poder, si estamos desviados, para llevarnos por sendas de justicia, como dice el Salmo 23. Porque a lo mejor estamos en caminos que no debemos de estar porque no escuchamos su voz. Porque a lo mejor en los tiempos de tribulación, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, la vida, todos vamos a enfrentar situaciones difíciles. Yo les digo, hay capítulos en mi vida que yo nunca pensé que los iba a escribir. Hay capítulos en mi vida que nunca pensé que los iba a vivir. Y que si me hubieran dado a mí la decisión de vivirlos, no los hubiera escrito. Por eso Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Pero qué confianza como cristianos podemos vivir cuando estamos con el buen pastor escuchando su
consuelo, su guianza, su dirección, su reposo en el tiempo de tribulación, sus aguas frescas en el tiempo de sed. Entonces podríamos decir, como dice David, ciertamente, a pesar de las circunstancias, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Regresamos ahí en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Está hablando no solamente de pertenencia, sino de intimidad. Las conozco, son mías. Yo las escogí. Juan 15 dice, yo te escogí a ti y no tú a mí. Yo las conozco y me siguen. Siguiente versículo. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué podemos aprender? 3 puntos que quiero que tú te quedes el día de hoy sobre tu relación con Dios. Primero, le pertenecemos. Él te escogió a ti y a mí, no por calificación, porque nunca hubiéramos calificado, y esa es la misericordia que no entendemos de Dios. El problema es que nosotros, humanamente, nosotros desechamos o nos desecha la gente. Nosotros calificamos o descalificamos a la gente, pero Dios nunca te va a descalificar. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, mis. Yo las conocí cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos llenos de pecado, cuando ni siquiera lo conocíamos, cuando ni nos importaba, nos conoció y nos escogió. No nos descalificó. Entonces, el primer punto es pertenencia. El segundo es intimidad. Para que tú y yo podamos engendrar la paz de Dios, tenemos que tener intimidad con Dios. Para que tú y yo podamos engendrar la sabiduría de Dios para las decisiones de la vida, necesitamos engendrar su sabiduría. Para que tú y yo podamos engendrar los sueños y poder cumplir el destino de nuestra vida, tenemos que engendrar la visión de nuestra vida en un tiempo de intimidad con Él, hablando con Él. Y el tercer punto dice, nadie las arrebatará de mi mano. El tercer punto importante de poder escuchar y tener esta amistad con Dios es que no nada más vas a tener pertenencia, no solamente vas a tener intimidad, sino tendrás la certeza de estar cuidado todos los días de tu vida. Dice la palabra en Isaías 49, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Es casi imposible que una madre abandone a su hijo. Pero dice, si aún lo abandonare, yo nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Qué importante es que tú y yo entendamos que Dios es un Dios de amistad, no es un Dios que está enojado con nosotros. Espero que tú y yo desarrollemos una intimidad tan profunda que podamos escuchar todo el tiempo la voz de Dios. Bueno, espero que te haya bendecido esta enseñanza sobre la importancia de la comunicación con Dios, de la intimidad con Dios, y que tú y yo podamos desarrollar verdaderamente una cercanía. Dios es un Dios cercano. Desgraciadamente venimos de la religión que nos ha enseñado un Dios que está enojado con nosotros, y espero que tú puedas tomar como una prioridad en tu vida el saber que Dios quiere más hablarte a ti directamente que a través de otras personas. Generalmente estamos acostumbrados que otra persona nos hable de Dios, pero piénsalo, ¿quién prefiere escuchar más de ti? ¿A ti directamente, tus hijos, o a otra persona de parte de ti? Pues lo mismo es con Dios. Dios quiere hablarnos a nosotros. Él quiere que oigamos directamente su voz, que tú y yo podamos escuchar su corazón, su deseo, su anhelo, su amor, su cercanía. Así que no te olvides, si tú procuras tener tus mejores amigos en este mundo, en esta tierra, qué bueno. Pero, ¿sabes? No te pierdas de tu mejor amigo, que es Jesús, y quiere tener una intimidad muy cercana a ti, porque tiene muchos secretos que revelarte y muchas cosas buenas que decirte para animarte en esta vida, que tantas veces necesitamos palabras de aliento. Qué mejor que Él, que es la persona perfecta, que te ama y te acepta y sabe todas tus necesidades, y exactamente tendrá el mejor consejo y la mejor palabra de consuelo. Así que busquemos a Dios, pero como un Dios bueno y un Dios que es amigo de nosotros.
Eso es cuando no entiendes precisamente que el llamado de Dios no lleva facetas, ¿no? No lleva máscaras. Entonces, cuando piensas que una cosa es lo que vives en la iglesia y otra fuera de la iglesia, yo siento que eso te hace una persona religiosa. Porque a veces piensas que en la iglesia o con la gente que te conoce en la iglesia, tienes que mostrarte de cierta manera. Y con la gente que no te conoce de la iglesia, como que vives otra cosa. Eso para mí es mucha religiosidad. Cuando entendí que Dios está interesado en que mi vida sea la misma dentro y fuera, un concepto que a mí me llamó mucho la atención y procuro vivirlo, y está en la Biblia, es ser una persona constante, ¿no? O sea, ser una persona que me conozcan en mi casa, me conozcan en mi trabajo, me conozcan en la iglesia, me conozcan en la calle de la misma manera. Yo me acuerdo muy bien, yo recibí a Jesús cuando tenía 8 años. Fue un evento donde una persona fue a predicar y yo en ese momento, para mí fue responder el llamado. Yo ya había escuchado de Dios y a lo mejor yo estoy seguro que muchas veces antes había hecho una oración de fe y lo había recibido en mi corazón, pero yo sé que cuando tenía 8 años en una predicación que hablaba de dejar a Jesús entrar en la barca, yo decidí ahí, Dios, yo quiero que tú estés en mi vida. A lo mejor era muy niño, pero yo sé que fue con mucha pasión. Ahora, de esa etapa en adelante pasaron muchas cosas. Y lo que yo veo es que el llamado va creciendo, se va moviendo, va acompañando tu nivel de madurez, tu nivel de conocer a Dios. Y entonces le vas respondiendo todos los días. Cuando me casé, entra otro tipo de llamado. Cuando tienes a tus hijos y empiezas a educarlos, empiezas a servir a Dios ya con tus hijos, las cosas van tomando otra madurez. Y yo creo que la clave precisamente de no caer en la religiosidad es no dejar un llamado estático, de decirle a Dios, Dios, yo voy a hacer esto y ahí me quedo. Llegué a ese nivel, hice estas cosas para ti, porque si no ya después podemos caer en, pues cuando Dios me usaba o cuando yo servía a Dios, o me acuerdo cuando iba a la iglesia, me acuerdo cuando hacía esto para Dios, porque ya no lo dejamos que siguiera creciendo. Eso me recuerda que Jesús nos dice, sígueme, ¿no? Y ese es un seguimiento continuo, o sea, es un caminar continuo donde vas a lo mejor el llamado es servir a Dios, pero lo sirves de diferente manera, lo sirves en diferentes lugares, lo sirves en diferente madurez de tu vida personal. Pero cuando entiendes que el propósito de Dios se trata de que tu vida esté bajo los principios de Dios, disfrutando las bendiciones de Dios, compartiendo a otros, el mismo llamado que Jesús hizo. Estaba con la multitud, estaba disfrutando de la vida. Entonces, pues no importa la carrera, no importa lo que estudies, no importa los amigos, puedes cumplir el propósito, puedes cumplir tu llamado en medio de todo eso, ¿no? Bueno, estamos terminando nuestro programa el día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo. Y no te olvides, te espero el próximo domingo en este canal 55 de TV Azteca, 11:30 de la mañana. Y, por favor, visita nuestras redes sociales.